Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a continuar con el quinto tema. Queridos hermanos, todo esto tiene un orden, por eso nosotros, si no nos apegamos a lo que la iglesia enseña desde que recibió la enseñanza de Jesucristo, por medio de los apóstoles, esta iglesia sigue transmitiendo lo que es la tradición de los apóstoles. Porque nosotros, queridos hermanos, no solo tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, sino que nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la tradición apostólica y tenemos también lo que es el magisterio de la iglesia. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos muchas cosas que muchas otras personas no tienen porque no pertenecen a la iglesia. Entonces se pierden de mucha riqueza que tiene la iglesia que ellos no conocen. Y por rebeldía, por oponerse, queridos hermanos, a la verdad, entonces permanecen alejados y aunque lo encuentran en la Biblia, prefieren negarlo. Queridos hermanos, cuando hacemos estudios bíblicos, estudiamos lo que es género literario, género histórico y género teológico. Entonces, queridos hermanos, tenemos que reconocer cada parte de la Biblia en qué género está escrito. Entonces, si no reconocemos en qué género está escrito, entonces podemos andar diciendo cosas que no son. Veamos qué dice en la palabra de Dios en San Lucas 10:16. Dice así, en San Lucas 10:16. Dice, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Dice, y a quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Dice, regresaron los 72 alegres, diciendo, Señor, hasta los demonios se os someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo constantemente que Cristo nos ha dado poder a nosotros, hombres. Entonces tenemos que entender, queridos hermanos, que lo que nosotros tenemos no es nuestro. Es porque el Señor nos ha dado algo que nosotros no teníamos. Por eso Él dice, y dice así en el 18, dice, Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí nosotros tenemos que entender que el género no es literario de la manera que puedes entenderlo. Aquí Jesús a veces usaba unas formas, igual que los que usamos nosotros ahora, de darnos un ejemplo para que entendamos algo que nos quiere decir. Cuando Jesús nos manda y dice que nos da poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, no quiere decir, queridos hermanos, que nos vamos a ir a meter donde hayan serpientes y escorpiones confiando en que no nos van a picar. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque estas serpientes lo podemos entender también en el libro de Apocalipsis. Las serpientes son símbolos que representan algo que el Señor lo que está diciendo, que nosotros podemos estar donde hayan muchas personas que nos ataquen,
que nos quieran destruir porque nosotros no nos comportamos igual que los del mundo. Entonces, Dios nos ha dado poder para que estas personas no nos puedan dañar con sus deseos, con sus, tal vez, su forma de ponernos en mal, puede ser en cualquier situación. Entonces, Dios nos ha dado poder para que todas estas personas sean, como decimos nosotros, chambres, falsas que nos inventen, no nos van a afectar. Él nos va a defender de estas personas, nos ha dado ese poder y no nos va a pasar nada, no vamos a salir afectados. Aunque hayan personas que estén en pecado, si nosotros seguimos la palabra de Dios, no nos vamos a ensuciar de eso. Entonces, queridos hermanos, veamos en Mateo 12:31. Veamos qué dice. En San Mateo 12:31 dice así: por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando Jesús le da el poder a los hombres de perdonar los pecados, cuando nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener el entendimiento, por eso Jesús en San Juan 20:21 al 23, cuando él había resucitado, sopló sobre los apóstoles y les dio el poder, les dio el Espíritu Santo para que tuvieran el poder de perdonar los pecados a los hombres. Por eso dice, reciban al Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, les serán recargados, despojados, como ustedes puedan entender. Y a quienes no se los perdonen o a quienes se lo retengan, no se le van a perdonar, les serán retenidos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el Espíritu Santo estará en estas personas perdonando los pecados. Pero esto tienes que hacer un acto de humildad y creerle a la palabra de Dios. Si Jesucristo lo dice y Jesucristo dice que estos hombres van a tener esa autoridad, pues tenemos que hacer un acto de confiar. Y veamos qué dice en Segunda de Corintios 5, 17. Dice así. Dice, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Todo proviene de Dios. Vean, queridos hermanos, pongan mucha atención lo que va a decir aquí en el 18, que todo proviene de Dios, no de los hombres. Dice, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Queridos hermanos, aquí está la clave donde dice ministerio. Ministerio es un ministro. Entonces, este ministerio, queridos hermanos, Cristo, y no depende de los hombres, sino de Dios. Él, así como reconcilió en Cristo a la humanidad, así también les da ese ministerio a los hombres. Y dice así en el 19, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Esto reconciliación, queridos hermanos, nosotros se le llama en la confesión, es reconciliarnos con Dios y con la iglesia.
Entonces nosotros cuando nos confesamos, nosotros nos estamos reconciliando con Dios y con la iglesia. Entonces, queridos hermanos, el ministerio de la reconciliación es el ministerio de la confesión. Cuando nosotros nos confesamos, declaramos nuestros pecados, hacemos el acto de contrición y luego reparamos, que es la purificación, nosotros reparamos la falta. Entonces nosotros nos reconciliamos con Dios y con la iglesia, es donde nosotros ya podemos comulgar confiadamente porque ya nos hemos reconciliado con Dios y con la iglesia. Y dice así, dice el ministerio de la reconciliación: somos pues embajadores de Cristo. Queridos hermanos, yo he oído a algunos hermanos que dicen que son embajadores de Cristo, pero solo toman la palabra que encuentran embajadores y se la ponen, pero ni siquiera se han dado el tiempo para poder encontrar qué significa embajador. Queridos hermanos, embajador es una persona que está en un país representando a su país. Un suponer, como el cónsul de un país está en Estados Unidos. Entonces, cuando tú entras a ese edificio donde está el embajador de ese país, es como si estuvieras en tu país. Tú perteneces a esa embajada como si estuvieras en tu país, es parte de tu país. Y lo que se suceda allí es como si lo hicieras en tu país. De esa manera, la palabra de Dios, aquí San Pablo nos está instruyendo que los hombres que Cristo dejó como embajadores, entonces cuando estos hombres perdonan los pecados es como si el mismo Cristo los estuviera perdonando porque son sus embajadores. Entonces hay personas que agarran el nombre, somos embajadores de la palabra o embajadores, y se van. Pero cuando uno les dice que si Dios dejó embajadores para perdonar los pecados, dicen que no. Entonces niegan una cosa, pero sí aceptan algo que ni es lo que significa. Queridos hermanos, Cristo le dejó el poder a hombres para perdonar pecados de parte de Él. Son sus embajadores. Veamos qué dice el 20. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí en Segunda de Corintios 5, 17 al 21, nos podemos dar cuenta que Cristo tiene embajadores en la tierra que lo representan a Él, tienen la autoridad para perdonar pecados. Por eso es el ministerio de la reconciliación. Es donde cuando nosotros confesamos nuestro pecado al embajador de Cristo aquí en la tierra, cuando nos perdona el pecado es como si Cristo mismo nos estuviera perdonando el pecado. Por eso les dio el Espíritu Santo. Hay personas que dicen que nosotros pecamos porque ponemos nuestra confianza en los hombres. Pero querido hermano, si obedecemos a la palabra de Dios, no es en el hombre que ponemos nuestra confianza, sino en nuestro Señor Jesucristo, que nos mandó a los sacerdotes, que le dio el poder a hombres para perdonarnos nuestros pecados. Solamente le tenemos que obedecer. Y dice así, que si nosotros no nos dejamos reconciliar, queridos hermanos, entonces es como cuando dice que todo pecado se nos va a ser perdonado. El hablar mal del Hijo del Hombre, pero no se nos va a perdonar el pecado contra el Espíritu Santo.
cuando blasfeman y dicen que no confiesan su pecado con ese hombre pecador, no están blasfemando contra el hombre. Ese pecado será perdonado, pero no aceptan que dentro de ese hombre, el Espíritu Santo que recibieron cuando Jesús sopló, ese Espíritu Santo están blasfemando cuando no se confiesan. Entonces permanecen sus pecados y un día los van a tener que confesar ante Dios cuando se presenten cara a cara con Dios, porque no quisieron recibir la gracia de Dios que dejó por medio del sacerdote. Veamos, queridos hermanos, en Lucas 18:9, Lucas 18:9 dice así: dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hay personas que dicen que nosotros los católicos estamos condenados y que somos unos pecadores y que por eso no se acercan a nosotros, que ni siquiera se nos puede llamar hermanos porque somos unos pecadores. Queridos hermanos, acá está una parábola para que entiendan que el que se justifique a sí mismo y se haga la gran cosa ante Dios, Dios conoce en su corazón. Y aunque tú pienses que los demás son unos pecadores, son lo que tú quieras, lo peor del mundo, Jesús fue claro y dijo que entre el publicano y el fariseo que se decía que él pagaba el diezmo, que él ayunaba 2 veces por semana, que él no era como ese pecador, ese no se fue justificado, sino que se fue justificado el otro, que era un pecador, pero lo reconoció que era un pecador. Queridos hermanos, nosotros reconocemos que aunque queremos hacer las cosas bien, siempre hay algo que a veces nos hace pecar. Entonces nosotros, queridos hermanos, confesamos nuestros pecados, nos reconciliamos con Dios y con la iglesia para poder seguir adelante justificados por Dios. Entonces, el que no se declara que es un pecador y que piensa que hace las cosas bien y que no peca, esa persona puede tener un problema ante Dios por no reconocer. El problema, queridos hermanos, no es que peques. Si tú pecas y reconoces que has pecado, entonces tu pecado tiene solución, porque está en tu conciencia que has pecado y te duele haber pecado. En cambio, si ya no te das cuenta
que estás pecando? Ese sí es un problema, querido hermano, porque si tú no te das cuenta que estás pecando, entonces, ¿cómo vas a reconocer? ¿Cómo te va a doler ese pecado si ni siquiera te enteras que es pecado? Pues bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Dice, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, desolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuosos, más amantes de los placeres que de Dios. Dice que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas, cargadas de pecado y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en Timoteo, en 2 de Timoteo 3:1-7 dice que en los últimos tiempos habrán estos hombres y nos va a decir todo lo que son capaces, pero que vivirán, se presentarán ante nosotros con apariencia de hombres muy de Dios, muy capaces de que no cometen un pecado, que son personas que viven en la piedad, pero se meten en las casas y se llevan a mujerzuelas. Queridos hermanos, esto lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos dejar entrar en nosotros cualquier doctrina, que nosotros no podemos ser como esas mujerzuelas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, que siempre están queriendo aprender, pero mujerzuelas, queridos hermanos, es porque nosotros tenemos que tener una doctrina limpia, no pervertida, porque la virginidad es lo contrario de lo que es el adulterio. Entonces, queridos hermanos, veamos lo que dice San Pablo en 2 de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, 1-6, dice así: ojalá, dice, pudieras soportar un poco mi necedad. Sí que la soportas. Celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva en su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad de Cristo. Pues cualquiera que se presenta predicando a otro Jesús, del que os prediqué y os
proponga recibir un espíritu diferente del que recibiste y un evangelio diferente del que abrazaste, lo toleras también. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles, pues si carezco de elocuencia, no así de ciencia, que en todo y en presencia de todos os hemos demostrado. Palabra de Dios. Veamos, queridos hermanos, San Pablo dice que se siente celoso de que tan pronto, dice, se hayan apartado, que reciben, él los entregó a un esposo como una joven virgen. Entonces, queridos hermanos, la fe también se prostituye. Cuando nosotros estamos en una doctrina, en una enseñanza, en un evangelio que recibimos desde los apóstoles y nos dejamos que otras doctrinas se metan en nosotros y nos desvíen del evangelio que se ha predicado desde Cristo, queridos hermanos, nos volvemos unas prostitutas espirituales que dejamos entrar cualquier espíritu. Entonces nosotros no tenemos cuidado de los espíritus. También San Juan dice que tengamos cuidado, que examinemos los espíritus. ¿Por qué? Porque hay espíritus que son espíritus seductores, que nos van a seducir. Y hay personas que piensan que todo espíritu viene de Dios. Queridos hermanos, San Pablo nos enseña en muchas cosas que no debemos de aceptar otra enseñanza que no es la que hemos traído. Por eso es que los católicos, queridos hermanos, nosotros no aceptamos las nuevas enseñanzas que tienen los nuevos supuestos cristianos. ¿Por qué? Porque traen otra doctrina que no es la que recibimos desde los apóstoles. Queridos hermanos, las advertencias están en la Biblia. Veamos qué dice en Gálatas 1:6 en adelante. Dice así, miren. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os pasen tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Hasta el 10, queridos hermanos. Vean las advertencias que hace Pablo a los Gálatas. Y esas advertencias, queridos hermanos, ahora en este tiempo pueden ser para nosotros. Vean, hay personas que vienen predicando diferente forma a como se nos ha predicado a nosotros por 2000 años. Entonces hay personas que deciden salirse de la iglesia y se van con estas personas. San Pablo dice que se maravilla de que tan pronto nos dejemos perturbar por estas personas que quieren deformar el evangelio de Cristo. Nos traen otro evangelio y dice, y no es que haya otro, es el mismo evangelio. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que no hay otra Biblia.
la Biblia es la misma, pero con la misma Biblia la cambian la interpretación a como los apóstoles enseñaron a interpretar la Biblia. Ya no la interpretan de esa manera, sino que la interpretan de otra manera. Y dice, y da una advertencia, que aunque los mismos apóstoles o un ángel viniera y enseñara diferente a como ellos enseñaron desde el principio, sea anatema. Queridos hermanos, anatema es una maldición. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros escuchamos a estas personas que traen otro evangelio, aún con la misma Biblia, ellos son maldecidos, y al nosotros escucharnos y irnos con ellos o cambiarnos de lo que ya teníamos, entonces también nosotros nos convertimos en maldición. Queridos hermanos, no es un juego. A veces las personas hablan en contra de la iglesia, pero porque no la conocen, dicen tantas cosas, pero traen otra predicación con el mismo evangelio. Entonces está en ti, hermano católico, o si no eres católico, si esta enseñanza te está dando algo que tú no tenías, que no conoces, por favor, no te pongas soberbio, no te pongas necio y terco, que no quieres, que ves la palabra de Dios y decides no escuchar la palabra de Dios, sino hacerle caso a otra persona que te dice lo contrario. San Pablo, queridos hermanos, les advertía a los Gálatas. Hay personas que piensan que los Gálatas es una iglesia que estaba en los Gálatas, que una iglesia que estaba en Corintios, que es diferente iglesia. Queridos hermanos, quiero que sepas que todas estas iglesias eran la misma iglesia. ¿Por qué te digo esto? Si el Papa escribiera una carta para la iglesia de Los Ángeles, para la iglesia de El Salvador, para la iglesia de Colombia, para la iglesia de Venezuela, esta carta la va a leer la misma iglesia católica. Otra iglesia que no sea católica jamás la va a leer. ¿Por qué? Nosotros sabemos que van a decir que esa carta es para esa iglesia que no es la iglesia cristiana. Pues bien, queridos hermanos, los dejo con esto para que mediten y entiendan la palabra de Dios y puedan tener un mejor conocimiento, un despertar para algo que tú no conocías. Pues bien, queridos hermanos, yo le pido a Dios que te bendiga, que abra tu conocimiento, que te dé la ciencia y sabiduría para poder entender su palabra. Dios te bendiga y te acompañe siempre. Y si te gustó, queridos hermanos, mi video, búscalos en YouTube y dales like. Te pido, escríbete al canal y seguimos. Dios te bendiga.